nosotros felices de tener acá con nosotros a Nicolás Paucar, que viene derechito desde el Perú para traernos mucha sabiduría de la cosmovisión andina y sabiduría universal. Vamos a arrancar con Adriana, que nos va a hacer la introducción, la presentación de Kintsugi. Adriana, gracias por este espacio maravilloso. Ante todo, muchísimas gracias a todos ustedes por honrar este espacio y damos un agradecimiento al universo, a la vida, por hacer posible la visita de personas maravillosas como tenemos hoy en este espacio, Kintsugi Espacio, a Nicolás Paucar. Así que Kintsugi se siente honrado y agradecido, ya que ha sido creado justamente para abrir las puertas a todos aquellos que estén conectándose con el ser, las personas que vienen a traernos información y a unirnos y hacernos contactar con el Todos Somos Uno. Así que Kintsugi agradece a Despierta Radio, a Claudia y Martín, especialmente su programa Desayuno con el Sol, por hacer posible todo esto. Así que usted dirá, Martín. Gracias, Adriana. Bueno, bienvenidos a este espacio de Despierta Radio. Vamos a estar grabando para compartir con nuestro canal de YouTube y con nuestros oyentes de, como lo decía Adriana, de Desayuno con el Sol. Claudia, bienvenida. Gracias Nicolás por estar aquí. Me siento súper orgullosa de tenerte aquí, de verdad que estoy súper feliz y que todo nuestro equipo esté también aquí escuchando y todos nuestros oyentes y todos los que quieran escuchar. Pero antes de todo, sí, vamos a apagar los celulares porque pues esto es una ceremonia, prácticamente que es una ceremonia sagrada donde te decimos una gran bienvenida, porque sabemos que tú tienes una gran misión en el mundo, tienes muchas cosas para compartir y sentimos que somos muy privilegiados de que estés aquí en Miami, justo en Miami, de que hay mucha información de tu parte que no podías compartirla con el resto del mundo, y hoy se llegó el día de todas las profecías donde tú estés aquí con nosotros y enseñándonos a conectar con la naturaleza, a conectar con todo lo que no sabemos una partecita, sabemos como el 0.0% de lo que realmente es el universo, de lo que realmente es todo. Así que una gran bienvenida, Nicolás. Muchísimas gracias primero al espacio en el que estamos, gracias, está muy hermoso, y especialmente escuchar en un espacio donde estaba acá escuchando conversaciones, ¿no?, del observador, o sea, temas de la cuántica, y decía, wow, ¿no?, me siento como un pez en el agua, porque no todos los espacios se hablan del tema, o no hay espacios para hablar del tema, ¿no? Más están los espacios para incentivar la queja o prolongar los problemas, pero a veces se requiere espacios como Kintsugi que pudiéramos hablar del tema, ¿no?, que sea común, ¿no?, que sea común el tema de hablar y así. Y bueno, pues el Radio Despertar pues ha sido también, ya que se sostiene un buen tiempo ya, porque eso forma parte de nuestra realidad ya, de quienes buscamos ya sea una cosa, ya sea otra cosa, y se sostiene, y cuando se sostiene pues es la historia de nosotros, de que estamos sosteniendo algo de conciencia, o estamos sosteniendo esa conciencia que queremos tener en nuestra vida, y especialmente pues el de, ¿no?, Desayunando con el Sol. O sea, yo tengo una figura mental, ¿no?, de que desayunando con Dios, ¿no?, es una manera olímpicamente de decir, ¿no?, porque el sol, la luz que está representado con la energía o con la representación de la divinidad, entonces es como decir, pues vamos desayunando con la divinidad, y eso es un mensaje subliminal de que el día comience pues con lo bonito de lo que va a seguir. Esa es la idea de Desayuno con el Sol, Nicolás, precisamente, de que comencemos el día con una energía alta, con alta vibración, tomando agua, tomando jugos naturales y tomando, bueno, la palabra, los mensajes de tanto que nosotros preparamos como los que los oyentes nos dan también. Así que es un intercambio, como tú lo dices, de energía, y es un desayuno de energía. Gracias por estar con nosotros. Sí, la verdad que sí, porque ver todo esto ya me siento en televisión. Tenemos mucha audiencia, ya me siento como en un set de televisión. Entonces, y bueno, pero de todas maneras suelo decir, no, mira, ser maestro es lo más fácil, porque hay algo que me acuerdo siempre.
en derecho civil se requiere un víctima para generar un agresor. Entonces eso lo mismo pasa, o sea, es decir, cuando hay personas que quieren aprender, lo más difícil es habilitarnos, ser aprendiz, o querer aprender, o elegir entender cosas. Entonces, cuando ya nosotros empezamos o queremos aprender algo, el maestro aparece, ya, por arte de magia. Entonces, o sea, ser maestro es súper facilito, pero el elegir ser aprender, entendernos a nosotros mismos, es un proceso, y gracias a todas las personas que han elegido entenderse, comprenderse a sí mismos, o mejorar, ¿no?, su calidad de percepción de bienestar, ¿no?, a sí mismo. Entonces, ya dado esto, pues los que hablamos aparecemos rápidamente. Entonces, con eso quería decirte gracias por hacerme a mí, por fabricarme. Pero fíjense la sabiduría en esas primeras palabras. No hay agresor sin víctima. Primero existe la víctima, y por lo tanto necesitamos comenzar a despertarnos para dejar de ser víctimas y comenzar ese camino de hacernos nuestros propios maestros, ¿no? Y eso es, creo que ahí comienza la historia, lo que percibimos el bienestar. El momento que salimos del victimismo ya tenemos un terreno ganado, porque cuando eres víctima pues no hay posibilidad de solución. De todas maneras tenemos que castigarlo, separarlo, tenemos que aislarnos del mundo en el que vivimos. Entonces, pero cuando dejaste de ser víctima, pues la solución está en ti. Claro, Nicolás, en una entrevista anterior nos compartías que en la nación Quero, que es de donde vienes, no hay jueces, no hay policía, las personas viven con sus puertas abiertas, etc. ¿Cómo se puede sostener un estilo de vida social de esta forma? Y es que son prioridad de la colectividad la responsabilidad, o sea, responder por mí, la libertad, no someterme. Está la independencia, o sea, dentro de todos estos, o sea, la independencia habla de que la medida mínima que tengo es esta, o sea, que es esta parte de mi dedo. Las medidas, estas son mis medidas, estas extensiones son mis medidas. Entonces, que habla pues de la libertad, de hacer prevalecer mis medidas, y pues las construcciones se hacen con la propia medida de uno, que está adecuada a la vibración que uno emite, y eso es habitable para nosotros. Entonces son muchos conceptos que son no negociables dentro de la colectividad, o sea, es decir, las prioridades son el bienestar, la armonía, respeto, soberanía, libertad, los cuales son bienes intangibles por los cuales uno invierte tiempo y espacio. Entonces, versus que en algunos lugares o en la sociedad mayor pareciera que el conflicto, la necesidad, la demanda, crisis, el renunciar a tus propios propósitos parecieran que fueran bienes comunes por los cuales luchamos, ¿no? Entonces, es al revés, o sea, se entiende al revés casi. ¿Cómo se llega ahí? ¿Es desde niños que se educan a la familia Quero para llegar a esa comprensión y a la aceptación? Es una evolución orgánica, o sea, de habitar el lugar, porque puesto que ninguna planta va a pelear necesariamente con la otra planta, ¿no? O sea, en lo real, si bien cierto, por alimentos alguien va a disponer más que otro tal vez, pero ninguna va a pelear, o sea, en lo concreto. Entonces es querer habitar en la madre tierra, es querer ser parte de la madre tierra. Qué bien, qué lindo. Bueno, Nicolás, para las personas más nuevas en este camino del despertar, o para las personas que no hubiesen escuchado de forma previa Nicolás Paucar, ¿quién es? Cuéntanos lo más breve posible, porque claro, hay mucha información. Sí, hay mucha información. Bueno, ayer he estado escuchando muchas cosas de Nicolás, y tengo, la verdad que decía, ¿no?, que te había dedicado toda una vida, y sí, verdad que ya tengo 40 años ya tengo, entonces ya de verdad es un camino. Entonces, Nicolás Paucar en un principio fue una persona del campo que no sabía leer ni escribir. Entonces me di cuenta que quería aprender, o sea, yo tenía una aspiración de querer leer, aprender, escribir y hablar español y leer. Esos eran mis objetivos.
Entonces cuando aprendí eso, o sea, cuando vine a aprender eso, me topé con la cultura como de la ciudad, ¿no? Y es bonito la ciudad, a mí me gusta, me fascina la ciudad, me gusta ir a comer la comida fácil. Entonces, pero hay mucha diferencia porque nosotros en la cultura de donde yo vengo, pues tenemos una cierta percepción diferente que ustedes, entendemos de forma diferente las cosas, tenemos otras prioridades. Entonces dentro de esas interacciones, por ejemplo, tenemos dioses, o sea, siempre tenemos ideas más altos que el otro, entonces a las cuales apelamos cuando estamos en situaciones imposibles. Entonces dentro de todo esto pues entro a la cultura de acá y de repente pues los dioses no eran apelables, o sea, no podías verlo, y eso me chocó. Es como decir, ¿cómo que no voy a hablar? O sea, yo lo primero que en mi ignorancia pedí hablar con Jesús, y el sacerdote me dijo, no, eso no es posible. ¿Cómo que no es posible? O sea, claro, tiene que ser posible, o sea, yo digo, tiene que ser posible. Entonces, y en ese sentido, poco a poco, aprendiendo a leer y escribir también, pues entré al esfuerzo, entré a encerrarme, entré a situaciones de preguntas, no respuestas. O sea, tenía preguntas y me decían, ten fe, ten confianza, y decía, pero ¿en qué? O sea, ¿en qué? Y entonces empecé a entrar en conflicto conmigo mismo, así que la pasé súper mal, de los años 20 hasta 25, la pasé mal. O sea, la pasé mal, pareciera que si hacía algo bueno, pues no, se supone que alguien me tenía que premiar, y si hacía algo malo, pues o sea, se supone que alguien me iba a castigar. Entonces la pasé súper mal. Entonces después de eso volví a la comunidad y empecé a practicar, ¿no? los temas de la comunidad, empecé a practicar, y de repente, mágicamente, o sea, entendía que la realidad cambiaba. Entonces entendí que la realidad no era necesariamente eso, sino que era como un reflejo, como la sombra de algo más. Entonces empecé a ver esas partes y entendí lo que hacía mi pueblo, ¿no? Así, lo que practicaba. Entonces empecé a practicar, ahí le dije, de eso se trata. Entonces, listo, a los 25 años más o menos, tranquilamente hasta hoy. Regresaste a la ciudad con una visión diferente. Ya después ya regresé con él, entonces fue como que hablé, ¿no? Oye, hablaba así, me pasa esto, mira, lo que pasa es esto, mira, vamos a arreglar esto, y pues se arreglaba. Y así tuvo una demanda como, no, me resolvió la vida, oye, entonces, y el otro, de boca en boca, ¿no? Activó sus conocimientos. Claro, y entonces después hubo como una especie de, oye, si podemos hablar, claro. Entonces, pero ya eran como, no sé, yo quiero hablar, y entonces ya era como, ¿y ahora qué hago? Claro, entonces, y ahora que me dicen, no, bueno, pon un número. Entonces, bueno, entonces puse un número y así me convertí en un sanador. Y bueno, hice mis iniciaciones, hice todos los recorridos que eran necesarios. Me volví el sanador. Entonces he sido sanador hasta más o menos 30 y algo años, 33, 34 años he sido un sanador. Entonces, hacía consultas. Y después de eso, pues, como que también uno se cansa. Entonces, después de eso dije, pero de uno por uno resolver las cosas no tiene sentido, y al mismo tiempo, pues, uno podía resolverte, pero después venía otro, y entonces, como ya no iba a tener tiempo, o sea, a las 12 de la noche seguía llamando. Dije, bueno, ya, está bien. Entonces ya empecé a hacer formaciones. Entonces, para multiplicar. Con las formaciones, porque finalmente solo voy a resolver cuando me conozco yo. O sea, yo voy a resolver cuando me conozco. Si no me conozco, yo no voy a resolver. Voy a necesitar siempre a alguien que me lo resuelva. Entonces, en ese sentido, ya todo este conocimiento lo volqué hacia las formaciones más específicas y algunos retiros, algunos espacios, porque también pues pretender resolver un tema que vengo arrastrando 15 años, 20 años, 30 años, querer resolver
20, 30 minutos, pues... y que a su vez es un conocimiento milenario. Claro, entonces no se puede tan fácil, o sea, no se debería, sí se puede, pero no se debería. Entonces dije, bueno, vamos a hacer un retiro, una charla, al menos unas horas sobre algunos temas específicos, y así nació todo lo demás. Así que, en pocas palabras, soy una persona como cualquiera de ustedes, y la única diferencia es que tuve la suerte de enfocarme lo que estaba sintiendo, lo que yo quería percibir, lo que yo quería entender o lo que estaba entendiendo, del por qué entendía de esa manera como lo estaba entendiendo. O sea, tuve la suerte de sentarme, ser honesto conmigo mismo y decir, a ver, ¿qué es lo que realmente quieres, amiguito? Vamos a sentarnos. Ya, vamos a sentarnos y vamos a ver qué es lo que tienes, y a ver después de eso, a ver qué es lo que quieres en 10 años, en 15 años, en 20 años, y decir, ponerme, ¿no? Sincerarme conmigo mismo y decir, bueno, lo quiero esto. ¿Te va a hacer feliz? Bueno, si me hace feliz o no me hace feliz, bueno, ya, eso es otro tema aparte, lo hacemos proceso, pero lo que quiero es esto. Entonces, así más o menos tuve que sentarme. Entonces, todo esto, la atribución, pues a veces siempre hay alguien que te acompaña, siempre hay alguien que te dice, oye, hazte una iniciación, hazte esto. Entonces, me hice de muchos títulos, tanto espirituales como académicos. Soy cocinero, soy albañil, soy guía turístico, soy guía de turismo, soy estudiante de Derecho. Entonces me hice de muchos títulos porque, bueno, pues quería de alguna manera pues entenderme a mí. Entonces, y al final uno entiende pues que son roles, ¿no? Al final lo importante es uno. Entonces eso soy en muchas palabras. Y nace Kausai Pacha, que es una escuela que fundas para transmitir todos esos conocimientos. ¿Qué quiere decir Kausai Pacha? Y cuéntanos un poco de lo que transmite. Bueno, sucede que la cosmovisión andina, como no tienen leyes, tiene códigos. O sea, los códigos están relacionados con el código genético o capacidades que nosotros habilitamos en nosotros mismos. Entonces, hay un código que es, los códigos son 7, y el último se llama Kausai Pacha. Causa y Pacha sería como acceso al tiempo y espacio. Entonces, dentro de el acceso al tiempo y espacio, es súper, o sea, se estaba escuchando hablar de acá, observador observado, observadores, multidimensionalidades, maestros ascendidos, guías, o sea, todos estos mundos imaginarios, cuando logras de alguna manera salir de tu cuerpo, son reales. O sea, tenemos una experiencia que es en este cuerpo, el génesis de este cuerpo es, digamos, la concepción. Entonces, hasta hoy es mi historia de este cuerpo, pero este cuerpo, pues, o sea, es decir, mi parte energética no nació en la concepción, y ni va a morir con la muerte de eso. Entonces, el acceso a este tipo de ideas se llama causa y pacha. Entonces, el acceso sería pues a la historia del tiempo en sí mismo. Entonces, a eso se le llama causa y pacha. Entonces, significa eso la escuela. Qué lindo, Nicolás. Tenemos 2 preguntas de los asistentes, te las voy a formular en un momento, pero antes de eso, ¿qué mensaje nos darías? ¿Cuál es el mensaje que necesita la humanidad en este momento? ¿Cuál sería el principal? Realmente creo que se acabó la parte anterior. Yo sí me dejo entender porque ¿El mundo viejo? El mundo viejo se acabó. Entonces yo creo que aquí lo que sí necesitas entender en este momento es que eres la nueva humanidad. Y eso significa que no eres el que venía del otro lado, ni eres el que se va a irse de ese lugar. Estás en ese lugar donde estás, y ese lugar es lo que merece tu atención, merece tu conexión, merece tu desarrollo. Y si has elegido inconscientemente nacer ahí o estás ahí, es porque has elegido tú. O sea, desde algún punto de conciencia, desde algún punto de inconsciencia has elegido nacer ahí, estar ahí, te lo mereces estar ahí. Entonces, ahora te toca en la nueva humanidad, nada está dicho. O sea, no existe ya está. Entonces, ahora necesitamos construir algo nuevo.
pero eso no tiene nada que ver con la colectividad, tiene que ver conmigo. O sea, tengo que reconstruir mi manera de percibir, tengo que reconstruir mis capacidades, tengo que empezar a desarrollar lo que no existe en mí. Entonces yo creo que con darnos cuenta que somos la nueva humanidad después de todos estos eventos que nos ha pasado, yo creo que después de eso ya podemos resolverlos. En la cosmovisión andina existe igual la idea de que todo lo que está afuera está dentro y que por lo tanto todo ese colectivo soy yo mismo. Somos nosotros. Entonces, pero es como decir, ¿no? Todo lo que está adentro está afuera, pero cuando yo voy a querer resolver afuera no se va a resolver. La voy a tener que resolver dentro para que afuera se resuelva. El juego es tan simple. Bueno, y sobre eso precisamente Ernesto Valladares nos pregunta de la importancia de los rituales, hablan mucho de los rituales y que cada quien puede crear sus propios rituales. Si nos puedes dar un tip de cómo cada quien puede crear su propio ritual y ¿son necesarios los rituales? Sí, porque mira, a ver, al menos yo dije que tenía mis problemas existenciales de los más o menos de los 18, 19 hasta los 25, he tenido mis temas. Entonces, en el momento en el que estaba en esas situaciones, mi mayor problema era que estaba siendo manipulado o el entorno manipulaba las cosas, o sea, todas esas psicosis que tenía, pues, ¿no? Porque donde mi vida no tenía sentido. O sea, el mayor problema es que nuestra vida no tiene sentido respecto a la vida de los demás. Es como que el otro sí tiene sentido y el otro sí ya logró a los tantos años esto y el otro sí es más exitoso ya respecto a mí, el otro sí tiene una familia mejor establecido que yo. O sea, estamos en el otro. Entonces los rituales sirven para dar sentido. O sea, un ritual perfectamente puede ser tomar esto. Entonces, si bien es cierto, sí tengo que entender, o sea, es como de entender, ¿no es cierto? El contenedor, que sería el vaso, el contenido sería el agua. Hasta ahí puedo entender. Pero si el agua puede seguir siendo contenedor de algo, ¿ya? Entonces el tomar contenedor, el contenido desde el contenedor es el ritual. Ajá, entonces el ritual pues es dar sentido a cada acto que estamos haciendo todos constantemente, porque todo, absolutamente la mayoría de las cosas, desde dormir hasta comer, lavar, o sea, todos son automatismos. Mientras sea automatismo, no son obra de mí. Puede ser obra del destino, puede ser obra simplemente de la biología, puede ser obra del proyecto de sentido, lo que fuera, o la manipulación del otro, lo que fuera, porque no es mi obra, no es mi voluntad hacer eso. Entonces, los rituales están diseñados de tal manera a adueñarte de lo que te está pasando. No es que vas a cambiar, pero sí es cierto que va a cambiar tu manera de percibir. O sea, sí es cierto que si tengo sed, puedo estar tomando el agua y va a tener que calmar la sed. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si yo pongo otro contenido al agua? Entonces puedo tan solo con tomar esto haber tomado calma, pero en ese caso nunca tomé el agua, o al menos no me interesó tomar el agua, porque el agua lo que va a hacer es haber calmado la sed o haber hidratado, pero estoy perfectamente hidratado, pero sí podría haber puesto otro contenido al agua y podría haber tomado eso. Entonces los rituales sirven para dar sentido a aquello que no tiene sentido en nuestra vida. Entonces, wow, qué impresionante. Y sobre todo porque el agua recibe prácticamente toda la información. Por ejemplo, ¿no? Pero si me quiero poner más científico, bueno, pues no, el agua obedece a la intención, o sea, cambia sus estructuras moleculares a través de la intención, ya está. Y eso ya es científico. Ya eso es una cuestión observable, una cuestión, ya he tomado las fotografías moleculares, ya, de eso ni siquiera tenemos que hablar, ya está absolutamente comprobado. Qué bien, Nicolás. Patricia Blanco nos pregunta si en la cosmovisión andina todo es Dios. Ya, nosotros en la cosmovisión andina somos, bueno, tengo que hablar un poquito de la cosmovisión, la estructura de la cosmovisión andina.
En los últimos 500 años hemos sido absolutamente elitistas. Dentro del elitismo no se podía entregar conocimiento a las personas que no son hijos de la clase sacerdotal, porque finalmente la sangre lo hemos tomado como contenedor de conocimientos. Entonces, que se transmita a través de la sangre o a través de formaciones que serían los discípulos. Hasta puedo decir así con toda la certeza de que yo soy el primero en hacer mestizaje de la nación Quero, ya de la sangre, es decir, yo soy el primero en lograr sacar el código genético y mezclar con la otra sangre. En ese sentido, la propiedad de omnipotencia y omnipresencia de Dios para cuestiones de desarrollo no se aplica. Ya te lo explico. Si bien cierto, todo es energía, todo es Dios, pero para cuestiones de desarrollo no se aplica. Entonces, cuando decimos todo es Dios, la figura es muy simple, ¿ya? Supongamos que está acá lo peor, ¿ya? La mierda del perro, algo así vamos a decir. O sea, no me siento clasista, no me siento bien cómodo rendiendo culto a la caga del perro, ¿cierto? En ese sentido no es aplicable. ¿Ya? La idea de Dios debe estar enfocado en algo que realmente aprecias o realmente tiene valor para ti, temporalmente, ¿no? No le estoy quitando la cualidad de que eso sea, pues está bien. Yo sé que para unos microorganismos es una fuente de alimento lo más grandioso que le podría haber pasado, pero no me encuentro en la condición del microorganismo. Entonces, en ese sentido, pues hay un sistema de valoración de energías o sistema de valoración, o se estima sistema de representación de esa misma energía, pero está de fondo, o sea, se entiende que sí, pero para cuestiones de desarrollo evolutivo no conviene. No sé si se entendió. Si no se entendió, está bien. Está bien, o sea, total. Está bien, o sea, pero somos absolutamente respetuosos. En la cosmovisión andina lo que sí existe es el respeto. Entonces, ahora, ese respeto ha sido confundido con el politeísmo. Entonces, es decir, las culturas que han venido, los estudiosos que han venido a observar la cultura o convivir con la cultura, el que yo tenga respeto al agua, el que yo tenga respeto a la madre tierra o las plantas que son nuestro escenario o nuestro hábitat. Entonces, dentro del hábitat lo que fomentamos es la armonía de las partes, y para ello hay un respeto, ¿no? Y hay una interacción entre todas las partes. Entonces, y esa acción se confundió como politeísmo, ¿no? Como que todo es Dios para nosotros. Si bien es cierto, en el fondo sí, pero no en la forma. En el fondo se entiende que todos vienen de una misma, tienen todo una misma origen, de que están en distintas fases de evolución de sí mismo, pero de que la idea principalmente a la que apelamos nunca, o sea, todo aquello, frecuencias menores somos, pero la idea a la que apelamos para resolver las cosas siempre va a ser por encima de nuestra propia conciencia, que no somos en algún momento capaces de alcanzar. Entonces, en ese sentido, pues la idea que va a representar al Dios, o sea, no estoy diciendo que el Dios va a ser el sol, sino que va a representar a Dios para cosmovisión andina, por ejemplo, es el sol, debido a que no podemos tocar o palparlo, o debido a que no podemos todavía entenderlo, su manifestación o su presencia, ¿no? Pero es algo así. Entonces, pero eso es muy sabio, además. Eso es funcional, claro, es funcional, es práctico y funcional. Qué bien. Bueno, no es que yo me haya acaparado todas las preguntas, ni que ellas son tímidas, están hipnotizadas con la fuerza de Nicolás ahí en la... Ya, entonces, por favor. En lo personal, el COVID, todo este proceso del virus, que siempre es una información nueva, desde la necesidad del caos para la humanidad y el ser humano, desde la cosmovisión andina, ¿cuál es el mensaje real que consideran ustedes que trajo y nos trae, porque está todavía en proceso
en todo lo que estamos viviendo. Pero se habló antes de 2012 del tema. O sea, yo personalmente hablé aquella vez de los mensajes profundos de la cosmovisión andina, de la necesidad de que nos tenemos que empezar a tomar a la madre tierra como casa, hogar. O sea, tenemos que empezar a sentirnos, percibirnos parte de ella. Entonces, de no hacer eso, la humanidad pudiera ser tomado como una enfermedad de la tierra, y la tierra pudiera tomar acciones concretas para acciones sanadoras. Sanadoras para ella, ¿no? Pero para nosotros eso pudiera ser doloroso. Entonces, creo que la Madre Tierra sabiamente ha utilizado medios para poder decir, dense cuenta, vuestras acciones pudieran ser perjudiciales para mí. Entonces yo creo que fue eso, y con eso yo creo que ya finalmente entendemos, o al menos estamos en la fase de comprensión, al menos los que estamos en eso, de que no es un problema de América o de Europa o de Asia, es una cuestión de la humanidad, es nuestro acto. Entonces yo creo que ya estamos en la capacidad de sentarnos, es decir, cuáles son las acciones que vamos a tomar para poder vivir en la madre tierra, porque más antes hemos estado peleando, ¿no? De acácita está de mí y de acácita es de ti. Políticamente nos hemos dividido, y hasta un poco más, si el pájaro pasaba lo disparábamos, o casi algo así, ¿no? Ha sido muy infantil nuestro juego. Entonces yo creo que ya estamos madurando. Entonces yo creo que ha sido una pequeña advertencia de, oye, dense cuenta. Entonces, eso ya se hablaba, se habló mucho. Entonces ahora damos fin a eso y iniciamos la nueva humanidad, donde queremos, o sea, también poner nosotros. Evidentemente, pues yo he vivido en la cultura por mucho tiempo. Mi cultura se ha mantenido por mucho tiempo, han sido muy lindos, han sido, lo bonito de todo esto es que en los últimos 3.800 años de ocupación de ese lugar de los Peros, no ha habido una sola guerra, lo cual lo respeto, pero aún así tengo que también poner lo que yo quiero que se desarrolle. Entonces, en ese sentido, pues venimos de una tradición sostenida por nuestra Constitución, por nuestras normas, leyes, pero también es importante empezar en esa nueva era, poner nosotros lo que queremos que también sea real. O sea, que ya no sea, pues, no sé, ya no sea hacer un ritual y bajar la energía, ya no sea, digamos, una cuestión de, no sé, elitismo, una cuestión de algo fuera de, ¿no? Que sea más colectivo, que sea más funcional. Entonces, yo creo que eso es la nueva humanidad. Entonces, fue como para un mensaje decir, chicos, lo que puedo hacer. Y tomando ese concepto que nos estaba explicando de Dios, se pudiera decir entonces que este momento también es como para que reconozcamos el nivel de conciencia que tenemos del Dios que vamos a estar. Sí, es que de todas maneras he visto, menos mal yo vengo de una cultura diferente, pero he visto que en esta cultura mayor hay un problema de percibirme, vamos a decir, sagrado. Entonces ese problema de percibirme sagrado me aleja de lo sagrado. Entonces yo creo que aprovechando esta nueva humanidad deberían empezar a percibirse como seres sagrados que somos. O sea, es inevitable, y además de eso es inevitable que somos seres espirituales. O sea, si bien es cierto esta experiencia en el cuerpo, mientras dure el cuerpo, pudieras pensar o vas a pensar, no, soy hecho de carne y hueso y no sé cuánto, está bien, pero el día que salgas de este cuerpo es inevitable que eres un ser espiritual. Entonces, que vayas acostumbrándote a esa idea que eres, a tu esencia real. Entonces, no te va a costar mucho estos temas llamados rueda de samsara y estas cosas. Está ahí, está revuelta, no vas a estar dando tanta vuelta,
Y esta rueda de samsara, pues, fuera después de mi muerte, bien, no, es que está en tu vida. O sea, imagínate, acabas de pelear y vuelves al mismo pelear. Acabas de pelear, vuelves al mismo pelear. Acabas de... dices, o sea, cánsate, ¿no? Eso dice, ya. Despierta ya. 5 minutitos. A ver, hoy tantas preguntas que quiero hacer, pero bueno, si los rituales, ustedes no tienen en la cultura queros tampoco hospitales, y estábamos hablando de los rituales. Es posible, como lo he escuchado y como lo he sentido, que nos podamos sanar a través de los rituales también. Es posible que podamos cambiar una medicina y que la podamos cambiar a través de un ritual, que podamos tener esa confianza de que sí lo podemos hacer y nos podamos sanar a través de nuestra mente. Claro que sí, o sea, ya ves. El primer conflicto que vamos a tener en lo biológico son gracias a las disfuncionalidades. O sea, un problema de salud siempre va a ser un riñón disfuncional, un órgano, un aparato, algo que no funciona, que no funciona como debería funcionar. Pero también nuestro conflicto aparece cuando yo no voy a cumplir con mi función de ser esposo, de ser hijo, de ser papá o de ser marido, de ser... o sea, no soy funcional en el lugar que aparentemente estoy. Entonces, ahora, para cuestiones más de nuestro entorno, pues no soy funcional para la madre tierra como, vamos a decir, como polinizador, porque nuestro objetivo de que estemos en la madre tierra es que somos excelentes polinizadores. Entonces, si dejo de cumplir esa función, pues básicamente me he convertido en una enfermedad, ¿no? Y sobre el cosmos, somos excelentes canalizadores de energía del cosmos. Si dejo de cumplir eso, pues simplemente ya no sirvo dejo de servir. Entonces, pero a su vez las funciones están regidos por otra capa, que serían pues las cuestiones emocionales, ¿no? Es decir, sí es cierto que yo puedo tomar este mismo agua enfadado y me va a caer mal. Sí es cierto que puedo tomar esta misma agua alegre y me va a caer bien. Es decir, lo que determina que las cosas me afecten positivamente o negativamente, o lo mismo decir, lo que hace que mis órganos, aparatos funcionen o no funcionan, van a ser estados emocionales. Entonces, es decir, los rituales están de tal manera diseñados si bien es cierto, esto es lo que se ve, pero lo que no se ve de esto es la parte funcional. Lo que no se ve de esta biología es la parte emocional. Lo que no se ve de esta biología es la parte simbólica. Lo que no se ve de esta biología es la parte energética. Entonces, los rituales están diseñados para impactar sea en una o en otro área de lo que no se ve. Y una vez que se modifica esto, pues no tiene opción que modificarse la biología. Entonces, estos son funcionales, porque no estoy hablando de algo que se practicó hace días. Estoy hablando que hay una comunidad que vive, y no estoy hablando solo de comunidad, entonces estoy hablando de la cosmovisión andina, pues de los Andes, donde, bueno, a lo mejor pues los que vivimos en la ciudad y no hemos tenido la oportunidad de salir hacia el campo, entonces ni siquiera tenemos una idea. Pero en Perú, por ejemplo, estamos hablando casi de 15 millones de personas que habitan en el campo, y la mayoría o todos no tienen hospital y tienen que vivir de eso, o sea, tienen que resolver con ese sistema cualquier problema de salud que se les presente. O sea, si bien es cierto, pero es un punto que se han enfocado, pero no solo es eso, es todos los Andes, se comprende parte de Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, parte de Argentina, y todo este sistema de rituales en todo ese sitio, los que hablamos quechua, es generalizado, no es solo en Queros. Entonces funciona, o sea, a nosotros nos ha funcionado muy bien. Y que en la ciudad lo hemos minimizado, pero ahora, gracias a toda esta información que nos compartes tú y que estamos recibiendo, pues se va retornando al origen y vamos comprendiendo el poderío que tiene volver a los rituales. Gracias, Nicolás. Gracias. Bueno, entonces, de todas maneras, pues
de vez en cuando, o sea, ¿dónde tengo que hacer los rituales? Supongamos que yo hablé bien contigo, hemos quedado de que vamos a llevar la fiesta en paz, y pasa 3 días y nos estamos peleando. Hemos vuelto a hablar, y decir, ya, bueno, perdóname, te perdono, bueno, ponemos todas las cartas sobre la mesa, pasa 3 días y volvemos a pelear. Entonces, cuando se ve que ya no es algo real, o sea, nuestro problema no es algo que tenemos que resolver acá, entonces sí tenemos que ir a resolver en la parte, lo que no se ve, y esa lo que no se ve, a lo mejor yo me estoy comportando como un niño, o a lo mejor tú te estás comportándote como una niña cuando hablamos de funciones. Entonces a lo mejor yo no me siento felices tanto contigo cuando hablamos de emocionales. Ahí es donde tenemos que hacer los rituales. No es que voy a estar haciendo los rituales cuando algo está funcionando. O sea, voy a hacer los rituales cuando haya algo que ya lo he resuelto 5.000 veces y no se resuelve. Entonces estoy en lo imposible. O sea, ya no lógicamente estoy diciendo implícitamente que no hay solución con todas las cosas que puedo ver. Y las soluciones deben estar en una área que no lo estoy viendo, y los rituales me van a permitir entrar a esa área donde no lo estoy viendo. Pues en ese caso voy a hacer los rituales, tampoco no es que voy a estar haciendo los rituales Y para sostener, es decir, si ya sé que esto funciona, pero para sostenerlo, ¿puedo hacer el ritual o no es necesario? Se sostiene automáticamente. Estamos hablando de... Es como un clic en la psiquis, es decir, la parte consciente, que es lo que nosotros queríamos conservar, la armonía entre tú y yo, ya teníamos ese proyecto, ese plan, pero quien decidió seguir peleando fue estos temas que nosotros no lo conocemos. Entonces cuando te impactas acá, automáticamente se hace real lo que nosotros proponemos. Bueno, quisiéramos tener a Nicolás el día entero, se nos acabó el tiempo, pero 19 y 20 de febrero, es decir, sábado y domingo, tendremos a Nicolás con herramientas para crear tu realidad en el nuevo tiempo. Para las personas que estén interesadas, les voy a compartir, a ver, aquí está el WhatsApp 305-336-9313 o el 786-271-2783. 786-271-2783. Claro que sí. Vamos a estar en un fin de semana, creo que es el 19-20, vamos a estar compartiendo. La idea es empezar a compartir técnicas que nos permita resolver, porque muchas teorías que no nos permitan, o sea, que no podemos aplicar, también se queda ahí. No es, dura un tiempito hasta llegar a ser carne, y cuando ya está en carne, eres eso. Entonces, bueno, vamos a estar compartiendo, así que en ese teléfono Rosa Rivas va a estar contestándoles, y bueno, los vemos ahí. Muchas gracias. Gracias a todos por habernos acompañado. Un gran aplauso. Yo se los dije en la radio, tienes sonrisa de niño y estamos enamorados de ti, Nicolás. Gracias. Aprovechemos para también darle un agradecimiento a Rosa, que fue la que permitió que... Artífice. Sí. Porque por ellos estamos en este precioso lugar, estuvimos súper cómodos, hicieron todo divino para que nos... Precioso, sí, muchas gracias. De verdad. Alejandrina, gracias. Ángel, Adriana, gracias. Y a nuestros talentos y a nuestros oyentes que están aquí y acá atrás, que ya van a venir, sí, podemos pasar todos aquí. Nos tomamos una fotito con Nicolás, claro. Para que los conozcan.